Hola nuevamente amigos, estamos aquí otro lunes con un capítulo del canal. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre en qué ciudad invertir, o sea, para poder determinar si invertir en una ciudad o en otra. Y este capítulo complementa ese anterior porque vamos a analizar no solo a nivel de ciudad, sino a nivel de barrio. Nos vamos a ir enfocando para saber en qué barrio invertir, si en uno o en otro. Un paréntesis antes de avanzar hacia las 5 reglas de oro para decidir en qué barrio invertir, es que quiero decirte que este vídeo está enfocado para aquellas inversiones que quieran obtener la máxima rentabilidad por alquiler. En definitiva, aquellos que quieren obtener la máxima rentabilidad de la inversión. ¿Por qué digo esto? Porque si eres un inversor inmobiliario, si piensas hacerlo, tienes que saber que hay diferentes perfiles de inversor. Por ejemplo, si hay una persona que ya ha acumulado un patrimonio importante, posiblemente esté buscando invertir en barrios donde tengan menor riesgo y que le garanticen sencillamente un crecimiento de su inversión a lo largo de los años. Pero allí se estará perdiendo esto que vamos a ver, que es la rentabilidad por alquiler, que puede ser muy interesante con estas reglas que te vengo a explicar. Sin más preámbulos, vamos a ello y espero que te guste mucho este vídeo y que te sea de utilidad, sobre todo si estás pensando realmente ahorita en invertir. Allí aprovéchalo toda la información que te vengo a dar. La primera regla y la segunda están bastante vinculadas, así que vamos a verlas primero una y luego la otra, pero ya verás que están relacionadas. La primera regla de oro es que mira el ingreso medio familiar. Aquí estás buscando zonas donde no sea ni muy bajo ni muy alto. Estás buscando un poco por encima de la media. Entonces, este es un dato que tendrás que investigar en el país, en la ciudad donde te encuentres. Suele ser también un dato relativamente fácil de conseguir. Si te vas muy abajo de la zona media de ingresos, tendrás algunos problemas con los inquilinos, posiblemente mayor probabilidad de que tengas algunos problemas con el inmueble. Si te vas muy por arriba, estarás perdiendo ya rentabilidad por alquiler, porque mientras subas demasiado, esos inmuebles no te ofrecerán tanto rendimiento por alquiler. Estás buscando en la zona media y un poco más arriba de la media. La segunda regla de oro te ayudará un poco también a entender esta regla primera, que tiene que ver con el precio medio del alquiler, efectivamente el precio del inmueble. Aquí nuevamente estás buscando una zona media. ¿Cómo saber esta zona media? Te lo voy a dar con un ejemplo. Vamos a hacer el caso de Estados Unidos, que es una economía, es verdad que es muy heterogénea, es un país enorme, pero que tiene bastante información sobre el mercado y que viene bien para que te hagas una idea del punto que quiero decirte. Allí las inversiones más claves del sector inmobiliario están en aquellos inmuebles que se rentan entre un precio de 700 a 1000, 1100 dólares. Incluso puedes ir abajo hasta 650. Pero si ya te vas mucho más allá, posiblemente te puedas enfrentar con mayor probabilidad a un riesgo de impago, a alguna morosidad. Y si te vas mucho más arriba, de allá de los 1100, te pasará lo mismo que si te ibas mucho más arriba del ingreso medio. Es decir, que la rentabilidad va a caer poco a poco. Mientras más subas, más caerá la rentabilidad de esa inversión. Vamos ahora a ver la tercera regla de oro, que es súper importante, y más ahora con todo el tema que ha pasado del COVID y todos los movimientos que sigan ocurriendo en la sociedad. Esta regla de oro tiene que ver nada más y nada menos que con el desempleo. Es un dato muy importante que analices en el barrio. Sí es cierto que es un dato más o menos complicado de conseguir, depende de donde tú te encuentres. El desempleo en las ciudades está bastante analizado, en el mundo hay un montón de información al respecto, pero sí es cierto que si bajas al barrio, allí te puede costar un poquito más. Aquí que estás buscando que el desempleo en el barrio sea idealmente menor que el desempleo en la ciudad. Vamos a ver la cuarta regla de oro, que seguro que te va a gustar y que además lo vas a poder aplicar rápidamente. Vamos a verla con un ejemplo directamente. Supongamos el caso de Madrid y vamos a un barrio así muy costoso como el caso de Almagro, que es un barrio fantástico que está allí en Chamberí. Es una belleza, por cierto, o sea que si alguna vez estás por aquí, por Madrid, no te pierdas pasearte por sus calles, por la calle Santa Engracia allí, o sea que hay unas zonas fantásticas, inclusive la calle Caracas, que seguramente no sabías que estaba ahí en ese barrio tan lujoso. Lo que quiere decir esta regla es que no inviertas si quieres obtener la máxima rentabilidad por alquiler en Almagro. Lo que sería más interesante es invertir en los barrios alrededor de Almagro.
En resumen, la cuarta regla de oro lo que te dice es que en las ciudades siempre hay unos barrios que son muy prime, muy de lujo o que ya han subido muchísimo de precio. Allí no suele ser interesante invertir, sino hacia los barrios periféricos, justo lo que están alrededor de ellos. La quinta regla de oro quizás resume un poco todo lo que hemos visto y además es muy sencilla de aplicar. Es que recuerdes que el mercado inmobiliario no es algo local, es hiperlocal. Tienes que estar súper atento a todo lo que ocurre en una geografía determinada. Para ello, así como idea, te doy algún dato de un indicador muy interesante para analizar un barrio con respecto a otro, y es el inventario de inmuebles disponibles en venta. Y ya verás que si tienes acceso a esta información, como en un mismo distrito, en barrios diferentes, la evolución del inventario puede ser bastante importante la diferencia. Y por ejemplo, en un barrio puede haber un aumento del inventario del 30% y en un barrio justo al lado del 10%. O sea, te interesará lógicamente ver qué está pasando en el que hay esa cantidad de inmuebles que están saliendo tantos a la venta, porque si hay mucha más oferta, allí los precios lógicamente tenderán a bajar. Y eso es todo por hoy, amigos. Ya sabes que si necesitas alguna información de cualquier barrio de Madrid, con mucho gusto te la podremos compartir desde nuestra empresa. Si es alguna otra ciudad de España o inclusive del mundo, también puedes compartirme y con gusto te echaremos una mano en la que podamos. Espero que te haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.